Creo que es más importante limpiar la función jurisdiccional y la fiscalía que eliminar una tabla de consumos. Mientras tengas fiscales o jueces que liberan a líderes de bandas, poco importa realmente si la tabla existe o no existe. La cuestión está en los que tienen que aplicar la ley. Muy buenas noches amigos conciudadanos. Este video fue la forma en que el presidente Daniel Noboa anunciaba el fin de la tabla umbrales, es decir, la tabla de tenencia de sustancias sujetas a fiscalización para consumo personal. El video lo encontré así en YouTube sin audio, seguramente quien lo subió lo hizo de esta forma para evitar problemas de derecho de autor. Más adelante hablaremos sobre la canción que acompañaba el video. Sobre esta medida pues ya se ha hablado bastante, hay algunos que la han calificado de demagogia penal, hay quienes han expresado su preocupación por una criminalización de las personas con problemas de adicción. Y además también se habla de los problemas que traería a la aplicación de la ley penal, artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. Con toda honestidad, creo que el señor Noboa está cumpliendo con una de sus promesas de campaña, con una de sus propuestas, y que por otro lado, pues continúa en esa campaña electoral que está orientada a una reelección en el 2025. La eliminación de la tabla es vista como una forma de salvar a nuestros jóvenes de que caigan en las redes de las drogas. Sin embargo, yo creo que si quieren salvar a nuestros jóvenes de los problemas de adicción y además bajarle a la violencia que hoy por hoy se vive en nuestro país, se requieren otro tipo de medidas. Les voy a compartir un fragmento de video de un noticiero sobre un caso que ocurrió hace poco. Y ahora les contamos un hecho indignante. Un juez liberó al líder de los Lobos en la parroquia Puerto Bolívar de Machala, provincia del Oro. Se trata de Jaime Enrique S.C., quien había sido detenido la tarde del pasado domingo por portar armas, municiones y más de $13,000 en efectivo. Además, recordemos que mediante la captura de este sujeto, se desató un enfrentamiento entre uniformados y ciudadanos, donde incluso un policía resultó herido. Sin embargo, ahora la Fiscalía General del Estado informó que un juez de la provincia no acogió el pedido de la entidad y no calificó la flagrancia de la aprehensión de este hombre, disponiendo su liberación. Como este caso se han dado muchos otros. Les voy a compartir otro fragmento de video de noticiero del año 2021. En octubre de 2021, durante una operación transnacional antidrogas en la que participaron los Estados Unidos, fueron detenidas 18 personas por narcotráfico. Los implicados fueron acusados de transportar al menos 20 toneladas de droga desde Manabí para el cartel mexicano de Sinaloa, una investigación que tardó 1 año y medio. Durante el juicio, la Fiscalía presentó varias pruebas aportadas por la cooperación internacional, pero el pasado 16 de diciembre, 2 de 3 jueces del tribunal les declararon inocentes. Con toda honestidad, creo que es más importante limpiar la función jurisdiccional y la fiscalía que eliminar una tabla de consumos. Sobre el primer caso que les compartí, el Diario Expreso publicó el miércoles 29 de noviembre un artículo titulado "La fragilidad del Estado se percibe en el espanto policial", donde habla justamente de Jaime Enrique, líder de los Lobos, que fue liberado. Y en el artículo se puede leer que esta situación provocó un cruce de comunicados entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura en la red social X, en donde se acusaban mutuamente de la liberación del sospechoso. Con toda honestidad, yo creo que es más importante la limpieza de la función jurisdiccional y de la fiscalía antes que la eliminación de una tabla de consumos, o proporcionarles seguridad a los miembros de estas funciones para que puedan realizar su labor sin temor alguno. Aquí se podría retomar la propuesta del señor Sonel Hosner de tener jueces sobre esta materia fuera del país. Insisto, es mi opinión que esta medida y la forma en que se trató es parte de los deseos del señor Daniel Noboa de ser reelegido en el año 2025 y no sé qué tan eficiente pueda ser para la lucha contra el narcotráfico. Por otro lado, en el Diario Expreso, el domingo 26 de noviembre, se había publicado un artículo titulado "Decreto incumple orden constitucional". En una parte expresa que el decreto incumple la sentencia 717 CN19 de la Corte Constitucional que avaló la constitucionalidad de la tabla y que solo ordenó adecuar el COIP a los estándares fijados en ese fallo. Un especialista dice, si la Corte quiere, podría destituir a Noboa por incumplimiento de sentencia.
Además, hay juristas que consideran al decreto una demagogia penal. Pero veamos un poco del contenido del decreto. Veamos lo que dice el artículo 2. En el artículo 2, el presidente encarga al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud Pública el desarrollo de programas coordinados de información, prevención y control del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Mi opinión, no encuentro nada de malo en la labor que les ha encomendado el presidente a estos órganos. Sin embargo, hay que tener presente que se va a requerir recursos para llevar a cabo aquellos planes de prevención, de información, se requiere dinero. Por otro lado, para las políticas, para poder efectuar aquella rehabilitación, para poder darle esa asistencia al enfermo, también se requiere dinero. No sé si pensarán hacer los tratamientos de forma ambulatoria o si las personas tendrán que ser internadas. De ser internadas requeriríamos de espacios físicos. Necesitamos dinero en general para proporcionarles medicamentos que los ayuden con su desintoxicación. Con toda sinceridad, espero que no se dé el problema de la criminalización de los enfermos. El gobierno ha expresado que no va a ocurrir esto. Por otro lado, sobre el problema de la aplicación del artículo 220 del COIP, hay juristas que ya han expresado que no habrá ningún problema, porque es el fiscal el que debe proporcionar aquellos elementos probatorios que ayuden a determinar si la persona es un consumidor o un traficante. Aquí regreso al problema anterior. Mientras tengas fiscales o jueces que liberan a líderes de bandas, poco importa realmente si la tabla existe o no existe. La cuestión está en los que tienen que aplicar la ley. Hablando sobre el video, el noticiero de la Universidad Católica de Guayaquil pues hacía su crítica al mismo y hablaban un poco sobre la canción que emplearon. Dani decidió cumplir con una de sus promesas de campañas, derogar la tabla de umbrales de consumo de droga. Así es, a partir del viernes, si cargas un par de gramos de lo que sea, vas preso, pero eso no es lo importante, sino la forma en la que el presi decidió anunciarlo. Como dato, la canción que usó se llama Pump It Up Kicks de la banda Foster the People y trata sobre niños asesinados. Máxima coherencia. El escritor de la canción expresó que la hizo porque había visto videos, noticias sobre esta cuestión de violencia entre jóvenes en escuelas y le preocupó mucho cómo crecían los problemas de enfermedad mental en la población juvenil de su país. Yo honestamente me opongo a lo que algunos consideran un derecho, el tener armas. Además de esto, me molesta cuando los gobiernos manejan estas situaciones como una cuestión de personas con desequilibrios mentales, problemas aislados. Yo me digo, ¿cómo puede ser posible que personas con problemas mentales tengan tanta facilidad a acceder a armas? Yo creo que definitivamente el estilo de vida de estos grandes países ha llevado a este incremento de problemas mentales en la población y al mayor consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Una cosita más sobre el video de Daniel Noboa, ¿no? En estos problemas que ha tenido con la vicepresidenta en los últimos días, bueno, la vicepresidenta también lo acusó de haber usado en el video imágenes de sus hijos sin su autorización, lo que ha sido considerado un error de la producción, tomar imágenes sin considerar quiénes eran los jóvenes que aparecían en el video. Este tema de las sustancias es muy complejo, pues son distintas y hay distintas situaciones respecto a ellas. Sobre las personas que consumen María, yo creo que sobre ese tema, esa sustancia se puede legalizar. Lo han hecho los grandes países. Hay estados dentro de los Estados Unidos que han dado el paso, como Nueva York, California, creo que también. La cuestión es distinta cuando hablamos de otro tipo de sustancias que hacen mucho más daño. Creo que aquí lo realmente importante es la cuestión de aquellos que tienen que aplicar la justicia. A fin de cuentas, según el criterio del jurista, es el fiscal el que deberá presentar los elementos probatorios. Entre el fiscal y el juez son los que decidirán si una persona es adicta o es traficante. Y son ellos los que iniciarán los procesos o pondrán en libertad a X personas. Sin la tabla que establezca cuál es el umbral para predeterminar si eres consumidor o eres traficante, los jueces van a tener que trabajar un poquito más, los fiscales van a tener que trabajar un poquito más y como consecuencia de aquello, para tomar una determinación en el momento de formular cargos o en el momento de imponer una pena, van a necesariamente tener que incluir análisis técnicos, científicos, periciales, que para eso existen las diversas unidades en la policía y en criminalística, y con eso y sin la existencia de una tabla van a determinar si eres o no eres consumidor.